Hoy en Techo de Cristal, de Televisión Educativa, vamos a tener una conversación privilegiada. Vamos a hablar con Rosario Robles Berlanga, que es la secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano del Gobierno de la República. Rosario Robles, una mujer que, según yo digo, ha rebasado algunos techos de cristal, es una mujer que empezó su vida política en la escuela como dirigente estudiantil, después en el sindicato fue dirigente o parte del comité ejecutivo del sindicato de la Universidad Nacional Autónoma de México y desde entonces también identificó las necesidades y las aspiraciones de las mujeres. Tengo que decirles que en el contrato colectivo de la UNAM es donde se puso por primera vez causal de despido el hostigamiento sexual, un asunto que tenemos tan pendiente, pero ella nos platicará más. Después, Rosario Robles empezó a militar de esa manera y se volvió una mujer de la política. Ha sido diputada federal, dirigente nacional de su partido político, ha generado reuniones de mujeres todo el tiempo, los primeros encuentros de mujeres trabajadoras. Después, Rosario Robles ha sido en este sexenio secretaria de Desarrollo Social y hoy secretaria de SEDATU. Pero no solo eso, ha sido feminista y con su experiencia de diputada y dirigente de partido creó una organización no gubernamental que apoyó el desarrollo de otras mujeres para que tengan un buen desempeño en el espacio público. Pero ella nos va a contar detalladamente cómo se supera el techo de cristal. Rosario, muchísimas gracias por recibir a Techo de Cristal. Ay, al contrario, Sara, a mí me da muchísimo gusto tenerte aquí y poder platicar contigo. Estaba tan emocionada en todos los apoyos que no dije que esta mujer ha sido la jefa de gobierno de una de las ciudades más grandes del mundo, como es la Ciudad de México. Y no solo eso, sino que le debemos otras cosas que iremos conversando. Rosario, ¿en qué momento te diste cuenta que, cuántos años tenías cuando te gustó la cosa pública? Bueno, particularmente cuando entré al Colegio de Ciencias y Humanidades, que soy de la primera generación, y mis maestros eran maestros muy jóvenes que venían del 68, y me tocó además muy rápidamente el 10 de junio del 71. Entonces todo ese ambiente me llevó a empezar a participar y a preocuparme por mi país y por la situación que estaba viviendo en aquel momento México. Y desde entonces empecé en grupos estudiantiles, grupos de izquierda en la universidad a participar, pero déjame decirte que de chiquita en la primaria nos pidieron un día una composición de qué queríamos hacer cuando fuéramos grandes, y yo puse presidenta de la República. Yo creo que la influencia sobre todo de mi papá, que siempre, yo como la hija más grande, después de mi hermano Francisco, siempre era tú puedes y las mujeres pueden y adelante, etcétera. Entonces yo no sé por qué escribí que quería ser la presidenta. O sea que podría ser la presidenta de la República, bueno, ¿no? Lo decreté desde entonces, pero no quiere decir que ahora lo quiera. Pero con todos los puestos, ¿podría ser un techo de cristal visible? ¿Puede ser? Bueno, desde luego, y cualquier mujer y cualquier político o política aspira pues a ese máximo cargo del país, pero evidentemente que depende de muchas circunstancias, no lo veo tan factible en el corto plazo, pero pues lo importante es el ir abriendo espacios y tener la oportunidad, creo yo, a lo largo de la vida, en cualquier trinchera en la que estés, pequeña o más grande, el poder cumplir tus sueños, trabajar por los demás, y yo siempre también por las mujeres en un compromiso con mi género. ¿Y ese compromiso cuándo lo identificaste? Bueno, en primer lugar porque mi formación es una formación de izquierda y los temas de la igualdad siempre estuvieron presentes, pero yo creo que básicamente cuando fui mamá. Cuando fui mamá y militaba políticamente y además trabajaba y empecé a darme cuenta, a vivir la problemática que tenemos las mujeres cuando somos madres, cuando trabajamos,
cuando tenemos que cuidar a nuestros hijos al mismo tiempo que procuramos un ingreso para el hogar, y si además queremos participar en la vida política, pues todavía la responsabilidad es mayor. Y entonces eso a mí me dio mucha conciencia y de la necesidad de ir de alguna manera equilibrando esta circunstancia. Coincidió mucho con mi paso por el Comité Ejecutivo del STUNAM y la posibilidad de emprender cambios muy importantes en el contrato colectivo de trabajo, que son pioneros. Y desde luego, Sara, maestras, que tuve maestras no en el sentido literal del término, sino mujeres en la vida que me ayudaron también en esta formación muy importante. Tú desde luego eres una de ellas. No digas eso. Marcela Lagarde, etcétera, que siempre, bueno, por supuesto, Marta Lamas, Pati Mercado, etcétera, que siempre pues ese cobijo y esa discusión y ese debate entre nosotras y ese ir apuntalando una visión feminista, pues para mí fue muy importante y fue algo que me ayudó mucho en esta perspectiva, ¿no? ¿Tú crees que han cambiado un poco las cosas? Por ejemplo, cuando se discutió la cuota en el PRD, bueno, hubo reacciones de todo. Nos asustábamos porque incluso algunas mujeres decían, pero no necesitamos la cuota, tenemos que hacerlo por nosotras mismas. ¿Tú crees que eso ha cambiado? Bueno, ya tenemos la paridad. Yo creo que esto es algo muy importante, pero en aquel momento efectivamente fue muy difícil. En el PRD, la incorporación del 30% de las mujeres a los cargos de representación popular y de dirección del partido se ganó por 11 votos de diferencia. Es decir, nosotros creíamos que hasta íbamos a perder la votación. Quiero destacar la participación de Amalia García, de Laura Isel Castillo, en aquellos momentos que todas nos salíamos para poder lograr este avance tan importante en el PRD. Y yo te puedo decir que mi ascenso tiene que ver mucho con las cuotas en el PRD. Es decir, yo pude ser diputada gracias a las cuotas. Yo estuve en un comité ejecutivo del PRD primero como secretaria, gracias a las cuotas. Es decir, sí es cierto que nos abren los espacios y sí es cierto que obligaron en aquel momento, estamos hablando de hace muchos años, a voltearnos a ver a las mujeres a fuerzas, porque si no, no nos tomaban en cuenta. Hoy esta lucha de muchos años abrió la posibilidad de la paridad. Y yo siempre digo, y también un presidente que envió una iniciativa que convenció a su partido político, que es mayoritario en el Congreso, y que nos dio esta posibilidad de tener una representación paritaria que hoy pues ha obligado a que las candidaturas tengan la mitad de mujeres. Rosario, hay contradicciones en nuestra vida, sobre todo en esa época. Siempre un periodista pregunta, ¿y cómo le hace para combinar? Yo diría, ¿qué obstáculos en la vida cotidiana tú puedes identificar que sean útiles para nuestro auditorio? Bueno, si yo hablo de la vida sindical, pues desde luego el que es un mundo patriarcal, y sigue siendo, ¿no? Hasta ahora, donde las mujeres éramos vistas como objetos, y era muy difícil abrirte espacio y imponer tu postura y tu posición, y sin embargo lo hicimos. Y en general sigue habiendo esta manera diferente de valorar a las mujeres que estamos en la política. Siempre estamos sometidas a este doble rasero, ¿no? Esta circunstancia en donde se nos juzga por situaciones adicionales por las que no se toma en cuenta o no se les juzga a un hombre, ¿no? Entonces seguimos enfrentando, yo creo que sobre todo un obstáculo de carácter cultural. Falta mucho todavía para entender que si una mujer va ascendiendo en la política y va rompiendo esos obstáculos, es por su capacidad, es por su talento, es por que es guerrera, porque es luchadora, porque quiere subir y no por otro tipo de situaciones. Creo que de eso podamos discutir en el terreno social en el próximo bloque. Solo invito al auditorio para que identifique las redes sociales que están en pantalla y ahora volvemos. México es un país bonito, pero en cuestión de gobierno y en cuestión de cultura es un país descuidado. O sea, México se marca mucho por el machismo y las mujeres debemos de ser muy estudiosas y saber mucho para poderle ganar a los hombres. En ocasiones no es así, o sea, dicen, porque yo soy hombre, pues
yo tengo la razón y fin. También nosotros pues tenemos el derecho de elegir y de poder decidir por nuestro país, que es lo más importante. Hasta ahorita no hemos tenido ninguna presidente que sea mujer y creo que sería un cambio muy grande si llegara a suceder eso. Seguimos platicando con Rosario Robles Berlanga y los dos apellidos porque hay que reivindicar siempre a las mamás, no se les olvide. Rosario, cuéntanos, así como identificaste que querías ser presidenta desde la secundaria y después tu compromiso con las mujeres, el otro que es más importante, cuando fuiste diputada tuviste la Comisión de Desarrollo Social, has escrito un par de libros sobre el tema y tu maestría es, después de que estudiaste Economía, de Desarrollo Social. ¿Cómo es esto para ti, para tu vida y lo importante que es para las mujeres? Yo creo que tiene que ver mucho con mi trayectoria política y mi compromiso con quienes menos tienen, que son la mayoría de los mexicanos y las mexicanas, con esta visión de igualdad, de libertad, de inclusión, que ha sido parte de mi historia y de mi formación. Y entonces, desde luego que primero desde la Cámara de Diputados como presidenta de la Comisión de Desarrollo Social y después en los diversos cargos públicos que he tenido oportunidad de ocupar. Me acuerdo de esa red de mujeres en el Distrito Federal por la salud, ¿no? Que eran las zonas más pobres. Claro, y los centros integrales de apoyo a las mujeres, claro, que hicimos. Que tú las fundaste exactamente, también. En el Distrito Federal, 16 en las delegaciones. En fin, una serie de aspectos, el impulsar desde que estaba yo en la Cámara de Diputados, un presupuesto que fuera para los estados más pobres del país, de combate a la pobreza, que fue el presupuesto del ramo 26, hoy ramo 33. Sí, en fin, siempre con este compromiso de que no podríamos hablar de un México para todos o para todas, sino pensábamos en esta condición de pobreza y desigualdad en la que se encontraban y se encuentran todavía millones de mexicanos. Entonces, desde ahí viene, Sara, y por supuesto en esta gran oportunidad que a mí me ha dado el presidente Enrique Peña Nieto de ser primero secretaria de Desarrollo Social, y desde ahí todo el combate a la pobreza, las comunidades más pobres del país que además recorrimos, poner en marcha la Cruzada Nacional contra el Hambre, para ir a los más pobres de entre los pobres, los cambios pensando en que había que romper el mito de que la gente pobre no es productiva y que solo hay que darle una migaja, sino al contrario, potenciar sus capacidades y sobre todo de las mujeres, porque son las que están al frente de los hogares. Y porque no podemos empoderar a una mujer si tiene hambre, si se quita el plato de la boca para que el hijo pueda comer, si es golpeada, si esa mujer además no vive en las mínimas condiciones de dignidad. Entonces todo eso es parte del trabajo que realizamos y que ahora desde la SEDATU también venimos a traer este enfoque social, porque estamos hablando de otro derecho consagrado en nuestra Constitución, que es el derecho a la vivienda. Y algo muy interesante, porque el otro día justamente pedía la estadística, quería yo tener la estadística de a cuántas mujeres les seguimos escriturando o les estamos entregando sus títulos parcelarios, mujeres campesinas, mujeres que están al frente de la tierra, y es bastante bajo todavía el porcentaje, Sara. En la vivienda ha venido aumentando porque como en el mercado del trabajo hemos venido aumentando, el número de mujeres ha venido aumentando, entonces tú tienes que Infonavit y Foviste, casi la mitad de sus derechohabientes son mujeres. ¿Por qué? Pues porque son trabajadoras. Sí, porque estamos ya en el son trabajadoras. Público, claro. Y por otro lado, pues tú sabes que uno de cada 4 hogares está sostenido por una mujer. Entonces, pues tienen derecho a esta vivienda y han tenido un acceso a la vivienda tal vez en una mayor proporción que las mujeres a la tierra. ¿Qué tal? Y ahora, a pesar de las Wabis del año 75. Sí, claro. O sea, todavía falta mucho por hacer, pero aquí en la SEDATU hemos tratado de imprimirle esta perspectiva de género. Nosotros lo tenemos como eje transversal por decisión del presidente Peña de todo el Plan Nacional de Desarrollo. Entonces aquí hay muchos temas que tienen que ver con las mujeres, porque es el tema del territorio y de la tierra. Entonces la tierra pues es femenino
y México se escribe con M de mujer y la patria es femenina. Oye, entonces, qué bonito eso, muy bien. entonces, aquí pues estamos con varios programas que tienen que ver con las mujeres también. Sí, pero es la tierra, lo urbano, las ciudades seguras, también la violencia y el cuarto rosa, un cuarto ¿qué es eso más. del cuarto rosa? Bueno, es esta estrategia que pusimos en marcha de un cuarto más, que es el cuarto adicional. ¿Qué pasa en México? Que uno de los fenómenos o de las expresiones de la pobreza, sobre todo urbana, es el hacinamiento. 6, 7, 8 personas que viven en una misma habitación, que duermen en una misma habitación. 10 millones de mexicanos que están en esta condición, 2,5 millones de viviendas. Entonces, desde aquí, desde Sedatu, nos planteamos combatir ese hacinamiento. ¿Y cómo? Construyendo un cuarto adicional. ¿En esas casas? En esas casas que solo tienen una habitación. Y el presidente Peña le llamó cuarto rosa porque además, tú lo sabes perfectamente bien, está demostrado que el hacinamiento es un factor de violencia hacia las mujeres, que el abuso a las jovencitas, a las niñas, se da ahí, en ese contexto. Y que una parte del embarazo adolescente que creció en nuestro país, lamentablemente, tiene que ver también con esta condición de hacinamiento. Entonces, estamos, al crear el cuarto adicional, protegiendo a las mujeres, generando un espacio de privacidad y de intimidad y de protección para las niñas y las jovencitas. Pero igual te puedo platicar de lo que tú decías de ciudades seguras para las mujeres, estos recorridos nocturnos que estamos haciendo con el secretario de Gobernación, que partimos de algo muy elemental, que ellas saben, las señoras que están en las colonias, dónde se drogan, dónde está la pandilla, dónde asaltan, dónde está el carro abandonado, dónde está el lote baldío. Y entonces hacemos ese recorrido con ellas en la noche, la misma condición que ellas lo hacen, por ejemplo, claro. Sara, en Ciudad Juárez. Increíble cuando te platican que regresan a las 2 de la mañana de la maquila, que sus hijos se quedan no durante el día, durante la tarde y la noche solos, en zonas sin pavimentar, sin iluminación, etcétera. Entonces, después de ese recorrido, con ellas hacemos la evaluación y qué aspectos tenemos que intervenir desde el punto de vista urbano para lograr una mayor seguridad y prevención en estos polígonos. Y eso es parte también de lo que estamos haciendo, más promover las escrituras a nombres de las mujeres, en fin, varios programas que tienen que ver con nosotras. Y ahora pensabas en capacitarlas también. Capacitar. Pero la televisión es una, no nos hace justicia, es una tirana. Nos vamos a ir al corte y regresamos para seguir hablando con Rosario Robles. No cuentas con una seguridad que sales a la calle y dices, ay, estoy seguro de todo, sino sales a la calle y sales con miedo, no sales con esa seguridad de decir, no, pues no me va a pasar nada. Obviamente los espacios seguros ofrecen solamente un alrededor, es parte nada más del entorno, pero ayuda, claro que sí. Muchas personas aquí rentan o, bueno, más que nada es ese gasto, ¿no? De rentar y no tener algo que es tuyo, un espacio que es tuyo, sino que es prestado, ¿no? Y a la larga, pues tú no sabes para qué, por qué estás trabajando, no ves ese ingreso, ¿no? Se podría decir, una casa es un ingreso y sí sería algo muy bueno para una mujer, y más si es madre soltera, yo creo que sí sería algo muy bueno, que tengamos más oportunidades como para tener una casa propia. Yo quiero volver con Rosario Robles a hablar de la experiencia que tuvo como gobernadora o gobernante de la Ciudad de México. Las ciudades, fíjate, todo lo que acabas de decir son cosas que parecían invisibles, en las que no hemos reflexionado cuando hacíamos las campañas de violencia y resulta que es en los hogares, pero ¿en qué condiciones, en qué contextos? ¿Tú aprendiste eso durante el gobierno? ¿Te lo dejaron hacer? ¿Había el jefe de gobierno que no te dejaba mover? ¿Cuántos hombres del partido estaban celosos? Son cosas que les pasan a las mujeres. Claro, y esto, gobernando y haciendo política, ¿no? Y esto empezó desde que ganó el ingeniero Cárdenas, y cuando iba a nombrar su gabinete, las apuestas de quién iba a ser el secretario de gobierno eran puros hombres. Sí, claro. Se hacían quinielas, va a ser fulano, va a ser sutano,
Y cuando... Sobre todo con el mito realidad de que son los que gobiernan. Así es. Entonces, cuando nombran a Rosario Robles, cuando nombra el ingeniero Cárdenas a Rosario Robles, pues ¿cómo? ¿Y ella quién es? ¿Y por qué esa mujer? Y no, pues es que es muy amiga del hijo del ingeniero Cárdenas, de Lázaro, por eso está ahí. No les importaba que ya tenías una carrera política. Finalmente fuimos acreditando en el puesto de secretaria de gobierno que podíamos, que sabíamos tomar decisiones. Y cuando quedo al frente del gobierno de la ciudad, la pregunta era si yo iba a poder. La pregunta era, no, es que va a estar Cárdenas detrás de ella y en realidad va a ser el que va a seguir teniendo los hilos del gobierno de la ciudad. Cuando decidir el presupuesto. Cuando el ingeniero Cárdenas pues iba de campaña a la presidencia, que ahora iba a estar pensando ya en el Distrito Federal, ahora Ciudad de México. Entonces, pues tienes que demostrar, ¿no? Yo afortunadamente llegué a la jefatura de gobierno y muy rápido tuve el desafío de que los jóvenes que estaban en huelga de la universidad, del Consejo General de Huelga, lo recordamos. Iban a marchar por el periférico. Y yo dije, pues por el periférico no pueden marchar. Y logramos que no lo hicieran en un acto de diálogo público, en una situación muy complicada, pero ahí yo creo que fue cuando me senté de plano en la silla, cuando dijeron, esta sí puede, esta sí sabe, esta puede tomar decisiones y además generar alternativas, porque el gran miedo es que hubiera un choque y que hubiera hasta la posibilidad de algún joven... un accidente, nos moríamos del miedo que te metiste en el arroyo del periférico. Entonces, creo que todo esto fue, a mí me ayudó a demostrar que las mujeres podemos. Y es muy importante, Sara, porque yo me encontraba a las mujeres en la calle y me decían, siendo jefa de gobierno, desde que usted está ahí, yo ya no permito que mi marido me grite. ¿Por qué? Porque empoderas a otras mujeres, porque se sienten valiosas, porque se saben representadas. Y yo creo que todas las que estamos en un espacio público debemos aspirar a fortalecerlas. Y no solamente a fortalecernos nosotras, porque eso es lo más fácil. Ya llegamos, ya estamos, ya lo logramos. No, ¿cómo desde esta trinchera transformamos la vida de otras mujeres? Yo creo que ese es el gran compromiso que tenemos quienes logramos y tenemos las oportunidades de escalar a estos niveles que muy pocas mujeres tienen. Bueno, has impulsado la ciudad de las mujeres en uno de los estados más pobres y en una zona de las más marginadas de ese estado, que es Guerrero. ¿Va a haber otras ciudades de la ciudad? Sí, tenemos ya 2 en puerta que vamos a empezar a licitar y a construir. Una en Michoacán, otra estamos por decidir si es en Gómez Palacio Durango o es en Querétaro. Hay un comité que está resolviendo esto, pero este año vamos a construir 2. Con el gobierno de Hidalgo, ellos aportando los recursos, se está haciendo una tercera para este año. ¿Qué es eso de una ciudad de las mujeres? La ciudad de las mujeres concentra todos los servicios para que no tengas que estar moviénde en diversas partes. La parte de violencia contra las mujeres, ahí está el Ministerio Público, ahí llega toda la mujer que es víctima de la violencia, salud sexual y reproductiva, odontología, mastografías, Papa Nicolaus, también empoderamiento y autonomía económica, cursos de computación, cursos, por ejemplo en el caso de Tlapa Guerrero, hasta tienen su huerto y demás para aprender a cultivar y las mujeres demás. de la montaña. Microcréditos, apoyos productivos, alfabetización, proyectos indígenas, porque además déjame decirte que esta ciudad de las mujeres tiene a puras mujeres que hablan las lenguas más importantes de la región, que pueden comunicarse perfectamente bien. La inauguró el presidente Peña en julio del año pasado y llevamos 22,000 mujeres atendidas de la montaña guerrerense. En menos de un semestre prácticamente. Así es. Realmente es muy interesante el modelo. Nos lo trajimos de nuestra hermana República del Salvador y me decían, ¿por qué del Salvador, México, teniendo tanta experiencia? No. Les digo, porque los hermanos grandes siempre tenemos algo que aprender de los hermanos chicos. Claro. Y para nosotros fue muy aleccionadora la experiencia del Salvador, lo trajimos, obviamente lo adaptamos a México y tienes hasta el espacio donde se cuida a los niños, desde pequeños sus cunas o más grandes, mientras la mamá está denunciando el golpe o mientras está haciéndose el estudio, o mientras hay comedor, Rosario, hay de todo.
Esto se podría replicar en muchos otros niveles, pero yo me pregunto, con esa experiencia, pensando en las ciudades de las mujeres, en los cuartos rosas, donde la niña pueda liberarse de la violencia, en el concurso de las mujeres señalando dónde está el peligro en las ciudades seguras, ¿cuáles dirías tú, si los tuvieras que clasificar, que siguen siendo los grandes problemas a enfrentar por la mitad de la población que tiene todas las leyes, hasta la paridad, pero que seguimos viviendo violencia, que ganamos menos dinero que los hombres por hacer lo mismo y que todavía tenemos miedo o falta de oportunidades? Sí, bueno, yo siempre he señalado de que tiene que haber como esta nueva independencia, este nuevo momento de liberación de las cadenas que todavía nos atan a muchas mujeres mexicanas. Y que son techos de cristal. Así diversos. es, al final de cuentas son techos de cristal. Y yo lo pongo en el contexto de la secretaría que hoy encabezo y que tiene que ver con que las mujeres puedan ejercer plenamente sus derechos. Uno de ellos es el derecho a la ciudad. Las ciudades nos han sido expropiadas. No podemos transitar por la calle en la noche porque nos da miedo. No podemos estar en un espacio público porque nos sentimos atemorizadas. Nuestros hijos nos da temor, sobre todo si son niñas o jovencitas que salgan a altas horas de la noche o que estén en la calle. Es decir, no disfrutamos la ciudad como la debiéramos disfrutar. Entonces, en todo este proceso que nosotros tenemos y todo este debate y discusión que queremos generar hacia Hábitat 3, esta gran reunión del concierto de las Naciones Unidas que se va a realizar en octubre en Quito, Ecuador, y que es para discutir precisamente el tema del hábitat, del desarrollo urbano incluyente. Bueno, no podemos ir ni con la carriola por la banqueta, porque la banqueta está toda mal hecha, pues para acabar Claro. pronto. Entonces, desde ahí. Entonces, todo este debate de ciudades compactas, seguras, sostenibles, resilientes, incluyentes, accesibles, es en donde las mujeres tenemos que incorporarnos plenamente para que haya esta perspectiva de género y estemos presentes en esta discusión. Hemos hecho algunos eventos y ahí ha estado esa voz de arquitectas, de mujeres que luchan por la ciudad, para que podamos nosotros, desde la movilidad, Sara, nosotros no nos movemos linealmente, nosotros vamos de la casa a la escuela, de la escuela al trabajo, del trabajo al súper, del súper otra vez a la escuela, de la escuela a llevar al niño o a la niña a la gimnasia o a la natación. No es una movilidad lineal, pero como las ciudades no las planean las mujeres, no las planifican Son las muy mujeres, complicadas. están lejos de nuestras propias necesidades. Diríamos que son ciudades hostiles todavía. Todavía para nosotras, sí. Creo que me voy a quedar con esa palabra, Rosario, porque ya dijimos que es tirana la televisión y nos tenemos que ir. Hostil, es hostil, Hostil. igual que las ciudades. Horrible. Entonces, creo que nos veremos pronto otra vez en Techo de Cristal contigo, al auditorio que pueda recibir sorpresas si entra a las redes sociales que están en la pantalla y agradecerte 1000 veces que nos hayas recibido aquí en tu lugar de trabajo, Rosario. No, al contrario, Sara, a mí me da muchísimo gusto. Pues mucho, no será mucho la gusto. primera vez. No. Muchísimas gracias. Ahora, hasta la próxima. En Techo de Cristal.